¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Una vez más aquí con ustedes en este video en donde vamos a hablar un poco de seguridad nacional y bueno, en relación a esta situación que se está presentando entre Rusia y Ucrania. Este, y para aquellas personas que no conocen mucho de estos temas acerca de seguridad y de guerra, espero que poder compartirles un poco de mis conocimientos y mi experiencia. Y bueno, primeramente quiero decirles que yo no tengo ninguna afiliación política, ¿sí? Eh, para mí todos los políticos son iguales, soy apolítico, no tengo religión tampoco. Toda mi vida he jugado fútbol y no tengo un equipo, no le voy a ningún equipo de fútbol. Soy imparcial y aquellos que dicen o que pudieran decir que soy de X o tal filosofía o filiación, pues me subestiman porque no, definitivamente no sigo a nadie. ¿Y para qué les digo esto? Pues para que eh, no vayan a pensar que estoy a favor de alguien en particular. No, definitivamente no. Este video lo hago con la finalidad de que las personas que no conocen estos temas no se dejen llevar por esos traidores a la humanidad, por esas personas que hablan nada más por hablar sin saber y que todavía peor aún, tal parece que les gustaría que México entrara en guerra o tuviera una situación o que el gobierno actual fracasara sin importarles las consecuencias o lo que le pase a México. Este es el motivo principal por el cual hago este video. Y bueno, vamos por partes, ¿sí? Quiero comentarles que en este video hay cierta información que desde el 2006 le hice llegar al presidente Felipe Calderón y a nuestro actual presidente López Obrador cuando andaban en campaña. Se lo di a su equipo de campaña, no se los di personalmente ni en la mano. Si se lo hicieron llegar o no se los hicieron llegar, eso no me consta. Pero desde el 2006 les mandé una propuesta de seguridad. Y algo que yo mencionaba en esa propuesta de seguridad pública era la creación de un departamento de auditoría e investigación interna, que creo que es lo que le está faltando a México para acabar con la corrupción. Pero bueno, no lo han querido hacer, les ha temblado las manos para hacerlo, pero en fin. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es México y la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, vamos primeramente por definir o ponernos en el contexto de qué es una guerra. Una guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países, cuyo fin es imponerse y vencer al enemigo, y siempre surgen por alguna razón económica, ideológica, territorial o religiosa. Y ojo con esto, como diría el doctor Jalife, a quien admiro, sigo y respeto mucho. Ojo con esto. Aquí en esta definición no se menciona la palabra armas. Y la gran mayoría de las personas que no están inmiscuidos en estos temas, cuando escuchan la palabra guerra, lo primero que se les viene a la mente son armas, ejércitos, bombas, explosiones, sangre, muertos, etcétera, etcétera. Y no precisamente tiene que haber armas. Y si entramos a internet vamos a encontrar muchos conceptos de guerra en el cual tampoco se hace alusión a las armas de fuego y mucho menos a explosiones. ¿Sí? Y hay muchos conceptos de guerra: guerra fría, guerra convencional, la guerra de guerrillas, la guerra cultural, guerra de contrabando, guerra económica, la guerra cibernética, que está muy de moda ahora, que también es un tema muy extenso del cual podríamos hablar, la guerra psicológica, que siempre ha estado presente, guerra tecnológica, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto que sí está estudiado, pero yo he visto que lo estudian las grandes potencias, los países subdesarrollados. No, por ejemplo, al menos aquí en México, yo no veo una carrera que hable de guerra económica, ¿no? O estrategias económicas. Sí hablan de relaciones internacionales, de acuerdo, pero
No sé si contemplan alguna materia que tenga que ver con guerra económica mundial. He encontrado incluso debates muy interesantes acerca de lo que es la guerra económica, algunos artículos, conferencias, etcétera, etcétera. Pero claro, algo particular que tienen estas conferencias y estos manuales es que ven la guerra económica mundial desde su punto de vista de ganadores, de potencia, de países de primer mundo. No lo ven desde el punto de vista y tocan muy de manera soslayada el tema de las consecuencias de esta guerra económica desde el punto de vista de los países subdesarrollados. Para mí, en particular, la guerra económica que se está viviendo hoy en día es más grave que una guerra en armas. Pues las guerras en armas, un balazo y ya quedas muerto, y normalmente son entre los combatientes. La mayoría de los muertos en las guerras convencionales pues son militares quienes están entrenados y pagados de profeso para esa situación. Pero en esta guerra económica mundial, ¿sí?, el daño es, yo creo, más grave. Yo les digo particularmente, ¿sí?, porque afecta a civiles, personas que no tienen nada que ver con el conflicto de forma militar, y dejan pobreza, miserias, hambrunas, olvido, desabastos y algo del cual está presente en la gran mayoría de los países tercermundistas: inseguridad. Ciertamente la inseguridad es un caldo de cultivo de muchos factores, pero esta guerra económica es uno de esos factores, y yo pues, consideraría que es de los principales en los altos índices de inseguridad, al menos que se viven aquí en México. Y bueno, otro punto de vista personal es de que cuando comenzó esta guerra económica, y yo le llamo la tercera guerra mundial, pero es económica, no es con armas, comenzó el día que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las grandes potencias cambiaron sus estrategias. Las grandes potencias comprendieron que el tipo de guerra antiguo que se llevaba a cabo con ejércitos, colonizaciones, invasiones, el establecimiento de un ejército en el país conquistado, salía caro a la larga. Porque hay que pagarles sueldos, mantenerlos, hacer instalaciones, llevarles pertrechos, etcétera, etcétera. Y la guerra de guerrillas, de las que son víctimas la mayoría de los ejércitos que invaden, pues el país invadido adopta la guerra de guerrillas, y obviamente que esta guerra de guerrillas es un tipo de guerra desgastante para un ejército convencional y que a la larga sale muy caro. Y entonces han cambiado sus estrategias. Incluso hay unos manuales que escribieron precisamente unos coroneles chinos. Por aquí tengo sus nombres: Qiao Lian y Wang Xiangxi, ¿sí? Guerra irrestricta, así se llama. Lo pueden buscar en internet, hay información al respecto. Y que ellos hablan precisamente de este tipo de guerra que va más allá de los límites y que no involucra precisamente armas, sino involucra el desgaste de una nación, de un país, a través de desgastarlo económicamente, desprestigiar a sus líderes, de crear una desorganización social, etcétera, 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 para debilitarlo y obviamente si es necesario invadirlo posteriormente ya a través de las armas, o simplemente lo que está pasando hoy en día, extraerle sus recursos, quitarle las posibilidades de competir económicamente. Y bueno, en esta tercera guerra mundial que es económica, México, ¿qué está haciendo? ¿En dónde estamos? Y podemos ver los números, ¿no? Y también aquí quiero mencionar que pues los presidentes que hemos tenido desde Lázaro Cárdenas hasta nuestros días, sería bueno preguntarles qué hicieron o qué han hecho para poder fortalecer a México económicamente.
Sí es necesario las armas, lo hemos visto. Ahí está, China ya aprendió de todas las invasiones que ha tenido. Y dijo, bueno, si queremos ser potencia mundial económicamente, tenemos que armarnos. Perfecto. Rusia también ya lo comprendió, está armado, es una potencia que tiene armamento nuclear. Y pues obviamente Estados Unidos es el número uno en nuestro país, aunque algunos ponen a Rusia como el número uno por el número de ojivas nucleares que tiene, pero Estados Unidos no se queda atrás, ¿sí? Y, y bueno, algo que debemos de entender y comprender aquí en este panorama y de por qué me atrevo a decir que una guerra bélica no, es difícil que se presente por muchas razones. Una de ellas es porque actualmente, bueno, hoy en día China ha de estar relamiéndose los bigotes y esperando que Rusia y Estados Unidos se peleen para ellos erigirse como una potencia, como la nueva potencia mundial. Entonces, Rusia y China no son tontos. Ellos sí estudian, sí tienen asesores que estudian y prácticos y objetivos, no como en otros países. Ellos sí tienen, sus líderes sí tienen asesores y que obviamente yo no creo que vayan a entrar en un conflicto bélico. Les repito, el gran ganador yo creo sería el dragón rojo, China, o tal vez otro país, ¿no? India posiblemente, no creo, pero China sí. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo digo que no creo que haya una guerra bélica, como alguien dijo una vez, sería la última de la humanidad. Y aquí en México, pues, aunque no nos guste, señores, lo que les voy a comentar es algo que he comentado en otros lugares, en otros círculos, y a muchos no les parece, no les gusta, les molesta. Como dicen por ahí, la mentira te halaga, pero te hace sentir bien, y la verdad normalmente incomoda. Pero lo voy a mencionar. Nos guste o no nos guste, y algo que no pedimos es que México pues es vecino del país, bueno, Estados Unidos, una potencia mundial de armamento y económico. Y nosotros, tal como está aquí en esta gráfica, estamos dentro del primer cinturón de seguridad de Estados Unidos. Así es, señores. México está dentro del primer cinturón de seguridad de Estados Unidos. Claro, estar dentro de este cinturón de seguridad no es gratis, le ha costado a México y mucho. Y una frase que siempre he dicho en mis conferencias, mis pláticas y a todos los empresarios y las personas que me vienen a ver o a quienes he asesorado en su momento, les digo, la seguridad cuesta. La seguridad cuesta. ¿Sí? Desgraciadamente es algo que no es tangible, no se puede ver inmediatamente, pero sí se puede sentir sus consecuencias. Y bueno, aquí cabría hacer muchas preguntas. ¿Por qué no somos aliados en la guerra con Estados Unidos, que es el negocio número uno? Bueno, porque México no es bélico. Incluso México está dentro del Tratado de Tlatelolco, que es un tratado que firmaron todos los países latinoamericanos para la no proliferación de armas atómicas. El único que no quiso firmar en su momento fue Cuba, pero pues, ¿para qué les cuento la historia de Cuba? ¿Cómo le ha ido a nuestros hermanos cubanos? ¿Sí? Apenas en el año 1995 creo que se adhirió al plan, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Sus líderes persiguiendo ideologías que están del otro lado y por estarle coqueteando al socialismo, al comunismo, a potencias que están del otro lado del planeta Tierra, pues no la han pasado muy bien y podemos ver otros casos como también Venezuela, etcétera. Esto que les decía hace un momento, que está pasando entre Rusia y Ucrania debería de servir también como ejemplo para nuestro país. Por ahí hay algunos medios de información políticos también
asusando a México, bueno, al actual gobierno, a nuestro presidente López Obrador, para que cometa errores y haga declaraciones. Y luego otros periodistas ahí discretos y tontos haciendo algunas manifestaciones. De, de veras que no sé qué tienen en la cabeza. Hay algunos que yo respeto mucho, ¿no? Los sigo y los respeto, pero a veces dicen unas tonterías como por ejemplo el chapucero, anda ahí diciendo que bravo, bravo, que nuestro presidente anda coqueteando con Rusia o con Estados Unidos. Eso no ayuda en nada, señores. Eso no ayuda en nada. Nuestro presidente no necesita que le estés ahí caravaneando. Sí, necesita asesores, consejos, ser prudentes como los chinos. Calladito nos vemos mejor. Y, y yo no sé, pero créanme que ni Estados Unidos ni Rusia necesitan la aprobación o la desaprobación de México. ¿Sí? Y lo que necesitamos es ponernos las pilas para que en esta guerra económica salgamos adelante como potencia. Al menos de forma de armamento, creo que por el momento no se necesita. Yo opino que no necesitamos ser potencia militar. ¿Por qué? Porque somos un protectorado de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y quién va a invadir a México? Pues nadie, ni un país va a venir a invadir a México mientras Estados Unidos siga siendo potencia mundial. No lo va a permitir. Y no sé si alguien necesita que entremos en más detalles con este tema, pero yo creo que es más que claro, porque hay personas que a quienes explico esto con piedritas y no entienden, y ahí lo dejo. ¿Sabes qué? Si no entiendes de esto, pues, ¿cómo te hago entender? ¿No? Y no es que México sea, los mexicanos seamos cobardes, no, no, para nada. Si fuéramos cobardes, no hubiera todos los muertos que hay en nuestro país. Recordemos que aquí en México hay un estado donde dicen que la vida no vale nada, pero tal parece que eso es generalizado. Al mexicano no le faltan pantalones para nada, ¿sí? Y otra cosa, tampoco le falta capacidad, porque como datos les comento que los grupos de fuerzas especiales en México han ganado competencias a nivel internacional. Los grupos especiales de fuerzas especiales en nuestro país han ganado concursos a nivel internacional, o sea, les han ganado a los mejores grupos de fuerzas especiales. Entonces, ni por pantalones ni por capacidad eh, nos quedamos atrás. Pero, entonces, ¿qué nos falta? Inteligencia, astucia, estudio, cultura, yo creo que sí, para poder desarrollarnos, para unirnos como mexicanos y sacar al país adelante. Pero tenemos al enemigo dentro en casa, y me refiero a los medios, esos oportunistas, los mercenarios de la información, a esos políticos que son traidores a la humanidad, traidores a la patria y traidores a la humanidad, llevando una carta para que, no sé qué pretenden con esa, con esas tonterías. O sea, la verdad es tan grande la tontería que no me cabe en la mente cómo puede ser una persona de eso, un líder político en nuestro país, siendo intermediarios para que México mande armas a Ucrania. Pero ¿cuáles armas para empezar? Si tenemos policías que no tienen más que un bendito revólver, una escopeta, ¿eso es lo que quieren que les mandemos? Por favor. Y luego otro político por ahí asusando a nuestro presidente para que adopte una postura a favor o en contra de una potencia mundial. Esas potencias mundiales no necesitan que andemos ahí aprobándolos o desaprobándolos. Ojo con estos políticos, señores. Son, yo les llamo traidores a la humanidad porque son tan ambiciosos que no les importan las consecuencias de lo que dicen o de lo que están provocando para salirse con la suya o para... ¿Qué les pagan? ¿Quién les paga o qué ganan con hacer eso? ¿De verdad son mexicanos o de verdad son seres humanos? Ya ni mexicanos. Yo me pregunto, ¿son realmente seres humanos? ¿No les importa lo que pase? Ay, de veras que estamos muy cánicos. Entonces les decía, esta nueva estrategia
de esta guerra mundial económica que estamos viviendo es a través de empresas transnacionales eh, para obtener los recursos, porque mantener un ejército acantonado en un país invadido es muy caro. Y aquí en México, si leemos un poco de la historia de los presidentes, yo concluyo, mi forma particular de ver las cosas, que han sido tan traidores que se han confabulado para devaluar al país y venderlo. Y claro, ellos también compraron una gran parte. Y hemos tenido presidentes pues, que se han dedicado más a satisfacer sus bajas pasiones, sus vicios, que ver realmente por México. En lugar en donde pues no podríamos decir que van a vivir sus familias, porque sabemos que muchos de ellos se han ido a vivir a otros países, ¿no? Tienen a sus hijos estudiando en otros países. Cuando podrían hacer las cosas por mejorar a México, no, prefieren servirse con la cuchara grande y dejar allá a los mexicanos. Y todavía hay mexicanos que ni les aplauden. O sea, pienso que es por desconocimiento, por ignorancia, no sé, por desinformación, en fin, muchas cosas. Y bien, aquí nos podríamos hacer nosotros una pregunta. En el conflicto que se presenta Rusia-Ucrania, ¿hasta dónde abarca el primer cinturón de seguridad de Rusia? Así como Estados Unidos tiene su cinturón de seguridad, también lo tiene China, lo tiene Rusia, Alemania, la India, las potencias mundiales tienen su cinturón de seguridad. Entonces, si nosotros nos preguntamos hasta dónde abarca el primer cinturón de seguridad de Rusia, creo que podemos encontrar muchas respuestas a lo que está pasando. ¿Sí? Y con el debido respeto que se merecen los ucranianos y principalmente las ucranianas, y que la gente, me refiero a los civiles que no participan como militares y que sufren las consecuencias de las decisiones de sus líderes, ¿por qué pelearse? ¿Por qué pelear? Ahora, si vemos los datos de la fuerza militar de Ucrania con Rusia, están en una gran desventaja, tanto en elementos, en vehículos blindados para la guerra, economía, etcétera, etcétera. Y podríamos preguntarnos sus políticos qué van a ganar de todo esto. Hoy precisamente en la mañana leí una noticia en donde el Banco Mundial le hace un préstamo, creo que aproximadamente de 500 millones de dólares a Ucrania. Y entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿quién va a pagar ese dinero? En total son 700 y tantos millones de dólares, pero por ahí habla de unas donaciones y que el préstamo es de 500, aproximadamente 400 y tantos. Entonces, ¿quién va a pagar todo ese dinero? Pero obviamente las guerras cuestan, señores. En armamento, en asesoría militar, entrenamiento, inteligencia militar, pertrechos, etcétera, etcétera. Y pues alguien lo tiene que pagar. Este gran negocio de la guerra es el número 1 de este planeta. Hay hilos detrás. Esperemos que nuestro gobierno no se deje ir con el canto de las sirenas y que estos enemigos internos, estos traidores a la humanidad que tenemos dentro de nuestro país, pues tengan menos credibilidad entre las burradas y tonterías que dicen y que están proponiendo, y que nuestro gobierno actúe con prudencia. Porque tenemos un bonito país, lo que debemos hacer es unirnos para sacarlo adelante y ponernos a trabajar, Pues bien, señores, hasta aquí creo que he tocado todos los puntos que quería compartir con ustedes. Hagan sus comentarios, háganmelos llegar. Me gusta, me encanta la polémica, como siempre lo he dicho. Para eso estamos, las mentes pensantes. Pero hagámonos siempre
la visión del bien del ser humano. Y yo les aclaro otra cosa, particularmente yo soy pro natura, pero no pierdo las esperanzas en el ser humano. Aquí algunas fuentes de información que pueden consultar. Hay muchas más, mucha información hoy en Internet. Es una de las cosas benditas que tenemos hoy en día. Este, la información está al alcance de todos en nuestras manos y podemos ahondar más en estos temas. Y como conclusión, a México, no, señores mexicanos, pongámonos a trabajar, no nos van a invadir. El día que nos invadan es porque Estados Unidos ya cayó como potencia mundial, nos guste o no nos guste. Cambiemos esa mentalidad, porque precisamente por eso no somos potencia mundial, porque Estados Unidos no va a permitir que México se le ponga el brinco. Si nada más le dan una pistolita, un arma a un mexicano y luego lo primero que piensa es vamos a ir a recuperar lo que nos robó Estados Unidos. Ya dejemos esa postura, señores. Mientras sigamos teniendo esa mentalidad, Estados Unidos jamás nos va a dejar ser una potencia mundial. ¿Sí? Para aquellos que dicen que ya México va, bueno, posiblemente llegaremos a ser económicamente un país desarrollado, pero militarmente eso no va a pasar. ¿Qué ha pasado con países que Estados Unidos ha apoyado militarmente? Después de que los arma y los entrena, luego se le voltean. Y eso que están del otro lado del planeta. Ahora imagínense, tener en el sur una potencia militar o un país socialista o comunista, pues no, eso no va a pasar, señores. Dejémonos de esas cosas para aquellos que andan pensando. El socialismo no existe, el comunismo tampoco. Esas son ideologías que ya están en decadencia o por desaparecer. Las filosofías nuevas son distintas, ¿sí? Eh, Yo las soluciones que le veo es una nada más. Pongámonos a trabajar, señores. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a unirnos como mexicanos y a sacar este país adelante, ¿sí? Y dejar de seguir a traidores a la humanidad. Pues bien, señores, sigo a sus órdenes. Nos vemos en otro video. Que tengan excelente día y mucho éxito. Sean felices.